¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Estamos con la persona del día, con la persona del momento, con la persona que hoy copa titulares en los panfletos de la izquierda. Estamos con la persona acosada por la izquierda. Rodrigo Villar, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, Hugo. Y la pregunta yo creo que más racional que te podría hacer ahora mismo es ¿qué se siente al ser acosado por los medios de izquierdas? Porque en mi caso, ya sabes que siempre digo la misma historia, ¿no? Y es que parece que yo tengo sección en la última hora en el panfleto de Dina Busseljan, ¿no? Entonces, yo cada vez que me veo ahí, pues me siento guay. Entonces, ¿cómo te sientes tú, Rodrigo? Debe ser un honor, ¿no? Estar siendo acosado por la izquierda. Eso quiere decir que algo bueno estás haciendo, ¿no? Bueno, algo bueno estamos haciendo y también les estamos haciendo algo de daño, ¿no? Porque Claro. para que estén tan pendientes de mí, de lo que hago y de lo que no hago y hurgando mi vida privada cuando soy un simple periodista, pues sí, algo bueno estamos haciendo. Claro. Eh, Me yo sé, gustaría, sí. sí, me gustaría poner en antecedentes cuanto antes a los espectadores para que sepan de qué estamos hablando, para que sepan cuál es, digamos, los antecedentes, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en Galapagar? ¿Por qué la prensa te está señalando hoy, te está acosando la prensa de izquierdas? ¿Qué ha pasado en Galapagar? ¿Qué nos puedes comentar tú que estuviste ahí, Rodrigo? Bueno, yo primero cuando voy a Galapagar Sí. voy a cubrir una protesta que se produce ahí para el programa Estado de Alarma, ¿no? Ujú. Al igual que yo, también he coincidido con otros periodistas de otros medios de comunicación que van allí, como Que Diario, la agencia EFE también ha ido. Entonces, simplemente lo que yo hago es que voy allí a cubrir esa manifestación, esa protesta, Ujú. y grabo un reportaje en directo para YouTube. Que muchas veces es complicado controlar todo lo que dice la gente cuando estás grabando un reportaje en directo en ese mismo momento. Entonces, básicamente yo es lo que hago. Yo voy en calidad de periodista siempre. O sea, yo voy como medio de comunicación de estado de alarma. Y es más, la Policía Nacional y la Guardia Civil que están allí en algunas ocasiones me han identificado bueno, pues esto, les saben perfectamente que yo soy periodista Claro. y me han preguntado varias veces, pues, ¿y de qué medio vienes y tal? Pues vengo del programa Estado de Alarma que vamos a grabar un reportaje. Conmigo también va otra persona que lleva una cámara grande y también graba tomas de Ujú. esa protesta y demás. Claro. Que yo creo que la labor que hacemos, pues, en general todos los periodistas, es buena, es enriquecedora porque transmite información y transmite una información valiosa para todos, no solamente para aquella gente de la derecha, por ejemplo, que quiera ver el tema de la protesta en la casa de Pablo Iglesias, sino Ujú. incluso para el mismo Pablo Iglesias, que quiera saber qué es lo que está pasando en los alrededores de su casa, ¿no? Claro. Entonces, y qué gente va, y qué pasa, y qué no pasa, y demás. Entonces, es simplemente que nosotros transmitimos una información. Y el acoso al que me han sometido simplemente por transmitir información, por hacer un reportaje en directo, es absolutamente lamentable, ¿no? Claro, me gustaría profundizar en esta cuestión. Realmente lo que estamos viendo entonces es algo mucho más grave que el simple acoso a tu persona, ¿no? Sino que estamos viendo un acoso a la propia libertad de información, a la propia libertad de expresión y un acoso, por tanto, a la propia democracia, a la propia libertad, ¿no? Que esto ya no es algo nuevo, sino que hemos visto que Pablo Echenique, que Rubén Sánchez de Facua, que me gustaría que después me comentaras, que creo que han sido esos, entre otros, los podemitas que te han acosado, ¿no? Entonces, claro, repito, esto ya no solamente es un acoso a ti, sino que es un acoso a la propia libertad de expresión, es un acoso a la propia profesión de periodista, ¿no? Que eso ya es mucho más grave, por tanto, ¿no, Claro. Rodrigo? Es decir, a ver, yo tengo un medio de comunicación, aparte de las colaboraciones que yo hago con Estado de Alarma Ujú. y la ayuda, ¿no?, que le presto al programa Estado de Alarma y a mi compañero director Javier Negre. Yo Ujú. tengo un medio de comunicación que se llama España es Voz, que es un periódico. Entonces, esta gente lo que les gustaría es que medios como España es Voz o como el programa Estado de Alarma no existieran. Es Claro. decir, porque nosotros, esos medios tienen una línea editorial que disiente con las ideas que defienden estas personas. Entonces, a ellos les gustaría que no existiera estos medios de comunicación y lo que están haciendo es atacar la pluralidad en los medios de comunicación. Ellos se llenan la boca con la pluralidad política, con la democracia, con la pluralidad en la sociedad en general. Pero luego no defienden con sus actos
la pluralidad, por ejemplo, en este caso, en los medios de comunicación, en el mundillo de la información. Porque también, porque aparte de que existan medios, por ejemplo, como El País, como El Plural, como La Última Hora, de esta mujer de Dina Busselham, como el diario.es, como otros medios, también tiene que existir medios que den cobertura mediática a personas que no piensan como la gente del Plural, o sea, pues por ejemplo como el ABC, como La Razón, que son, el ABC por ejemplo es monárquico, como mi medio de comunicación que es más modesto, que se llama España es Voz, que tenemos una línea editorial muy concreta, que es que defendemos pues una serie de ideas que es cierto que son afines a las ideas que defiende el partido Vox. Claro. Pero que a mí se me esté haciendo un acoso constante, hurgando mi vida privada cuando yo soy un simple periodista y no tengo ningún cargo público, porque estas personas me decían, por ejemplo, había gente que decía, vas allí a acosar. Vamos a ver, eso ya lo he explicado antes, que yo no voy a acosar, yo voy a cubrir una protesta como medio de comunicación, a grabar, a hacer fotos y a grabar, simplemente. Entonces, Claro. me decía, no, es que ahora pues ahora no lloriques tú porque tú te ibas a acosar a Pablo Iglesias. Vamos a ver, en primer lugar, el primer error que era el que decía antes, y el segundo, que Pablo Iglesias es un cargo público. Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno. Yo no soy ningún cargo público, yo no soy político, yo soy periodista. Que yo pueda defender una serie de ideas es diferente, eso es otra historia, pero no soy político, no tengo ningún cargo político orgánico ni institucional en ningún partido. Entonces eso hay que dejarlo clarito, porque si no comenzamos a acosar a particulares, Claro. a gente que no tiene ningún cargo público ni nada, pues empezamos a acosar a periodistas para que no haya pluralidad en los medios de comunicación. Empezamos a acosar a empresarios porque son unos malditos ricos explotadores. Empezamos a acosar a gente particular y esto se convierte en una guerra en la calle. Entonces, hay que diferenciar en ese tipo de cosas y hay que tener mucho cuidado a quién se persigue y a quién no. Claro. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Me gustaría también que comentaras, y más que comentaras, que reflejaras aquí en esta entrevista, pues quiénes han sido los que más te han atacado, los podemitas que más te han atacado. Me llegó por ahí por un pajarito que sobre todo ha sido Pablo Echenique, que ha sido, como no, el perrito faldero de Pablo Iglesias, Rubén Sánchez de Facua. ¿Y quién es más, Rodrigo? Más que nada por reflejarlo aquí, por reírnos un poco de ellos, ¿no? Claro. Pues mira, los cabecillas, sí, bueno, los que son visibles, más visibles, que tienen más seguidores y que son conocidos, pues sí, Rubén Sánchez, que me ha sacado noticias sobre mi vida personal, pues atacando directamente pues, a un particular, como he dicho antes, a un periodista, que yo no soy político. Y después Pablo Echenique lo que ha hecho es hacerse eco de ese vídeo y de un fragmento de un vídeo que han sacado un programa de la 4. Y luego, pues, también ha habido otros de Podemos, que ahora mismo no me acuerdo, pero sobre todo ha habido una legión de gente, de bots, de tuiteros, de bots de Podemos, ¿no? Como dicen, que me han estado pues machacando, atacando y tal. Yo ya ni miraba el Twitter porque tenía pues 200 notificaciones en 10 minutos de insultos, de amenazas y de acoso, que por cierto, el tema de las amenazas, y yo lo quiero dejar claro aquí, del tema de las amenazas y demás, yo las he dejado guardadas. Las he dejado guardadas mediante pantallazo, porque si a mí en algún momento me pasa algo, pues se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Porque si alguien me está amenazando por internet, en este caso por Twitter, tan directamente, pues entonces yo pienso, pues a lo mejor me ve por la calle y puede peligrar mi integridad física simplemente por ser periodista e ir a grabar un reportaje. Entonces, pues si las amenazas y los acosos siguen por esos derroteros, pues si me pasa a mí algo, pues se pondrá la denuncia correspondiente. Claro. Sobre todo ha sido, pues eso, una legión de gente simpatizante de Podemos y de la extrema izquierda, una legión de antisistemas de la extrema izquierda que han ido a atacarme. Y después, pues sí, Rubén Sánchez, con el que he tenido un cara a cara ahí en Twitter, pero bueno, ha sido en sus mensajes
dentro de lo que cabe, respetuoso, simplemente se ha limitado a compartir las noticias y a atacarme con esas noticias que hurgan en mi vida personal cuando yo no soy ningún cargo público. Me gustaría, Rodrigo, profundizar en algo que ya trajiste a colación hace un par de minutos, ¿no? Y ese es el fragmento, ese vídeo que se ha hecho famoso, ¿no? Me gustaría que me comentaras, uno, de qué se trata ese vídeo, que tú estuviste ahí, tú lo grabaste, tú sabes más que nadie, de qué es quién es esa persona, ¿no? ¿Qué ha opinado esa persona? Y después, si apruebas o desapruebas esas palabras que dijo esa persona, ¿no? Del vídeo. Cuéntanos y profundízanos, perdón, ahí. Sí. Vamos a ver, yo grabé un reportaje en directo de 33 minutos, entonces ese fragmento que se ha hecho famoso es del principio del vídeo, que yo estoy entrevistando a la gente de la protesta de allí y entonces salió este señor y empezó a insultar a Pablo Iglesias y demás. Yo no comparto absolutamente para nada ese tipo de insultos y faltas de respeto hacia nadie, porque me parece que embarra mucho y me parece que también estropea, ¿no?, el mensaje que a lo mejor gente que esté protestando pacíficamente pues quiere lanzar ahí, ¿no? Que vaya gente violenta y que insulte de esa forma a mí no me gusta, pero a mí no me gusta ni en la derecha ni en la izquierda, entonces no lo comparto para nada. Se grabó, pues eso, un reportaje de 33 minutos y se hizo famoso ese fragmento, pero vamos, a mí me han dicho que si era mi amigo, que yo lo había puesto ahí para grabarle ese trozo, que yo le conozco, me decían, oye Rodrigo, tu amigo el narco de Vox, que le han sacado a que era narcotraficante, no sé qué. Y hay gente incluso pensaba que eras tú, ¿no? O sea, ahora mismo dice que Rodrigo Villar fue el que... Ahora te explico. Claro, ya es el no a más. Ahora te explico eso en un momento, porque sí, hubo una confusión entre todo, que la gente se volvió loca, hubo confusión y me confundían, pero el tema es que claro, decían, Rodrigo, tu amigo, tal. Vamos a ver, para que quede clarito. Yo no conozco a ese señor, no lo he visto en mi vida y no conozco a nadie que vaya a protesta. Pues las señoras estas, por ejemplo, que van allí, pues las he visto alguna vez cuando he ido a grabar y ya las reconozco. Pero, yo no conozco a nadie. Yo cuando había una protesta que voy a conocer a la gente pues es que no los conozco de nada, ni es amigo mío ni nada. Desconocía, este señor dicen que es simpatizante de Vox, ahora dicen que no es de Vox, que es simpatizante. Yo si estaba afiliado a Vox o que esté afiliado al PP, es que me da igual, es que lo desconozco completamente. Yo le grabé porque él empezó diciendo que era vecino de Pablo Iglesias. Me pareció interesante conocer el punto de vista de una persona que ha vivido en Vallecas. Lo que pasa es que luego se fue encendiendo y empezó a insultar y tal, no sé qué. Entonces yo eso no lo comparto para nada, pero como estábamos grabando un vídeo en directo, pues eso es imposible de controlar. Al final pues le pregunté, bueno, ¿y tú qué partido te gusta y tal? Pues Vox. Vale, pues venga, pues muy bien, muchas gracias, tal. Y me fui a preguntar a otras personas y me fui a grabar por ahí. Entonces, sí, se hizo famoso eso y luego me confundían con él. Se pensaban que el señor que estaba insultando era Rodrigo del Salgado. Eso le pasó a Pablo Echenique. O sea, Echenique, a mí me mencionaron en la 4 diciendo que yo era director de España es Voz, que había sido el que había grabado ese vídeo y demás. Y entonces Pablo Echenique se pensaba que este señor era Rodrigo Villar Salgado, director de España es Voz, candidato de Vox por Cuenca, y entonces puso... pues lo tengo aquí, pero bueno, te lo digo. Esto puso el agresor a Pablo Iglesias en la casa de Pablo Iglesias, Rodrigo Villar Salgado, candidato de Vox por Cuenca. Entonces ya que yo estaba callado, que no quería darle más pie a este asunto, eso sí que le respondí. Le dije, Pablo, esto que Rodrigo Villar Salgado soy yo, que soy el que graba y el que fui candidato de Vox por Cuenca en 2019. Entonces, bueno, luego ha rectificado, que lo he visto en Twitter que ha rectificado. Pero el tema es ese, yo no soy ningún cargo público. Yo que yo saliese en unas listas como candidato a la alcaldía de Cuenca, como número 12 en la alcaldía de Cuenca, no te da pie, porque ellos han cogido eso como diciendo, este es político. Pero es que yo no soy político. O sea, yo no tengo ningún cargo ni orgánico ni institucional con ningún partido político. Entonces, han cogido eso para machacarme. Entonces,
me parece algo fuera de lugar completamente. Me parece, como decías antes, que ataca la libertad de prensa absolutamente, y que ataca una cosa muy importante que hay que tener, que es la pluralidad en los medios de comunicación. Porque es que Claro. si no, esto se va a convertir en algo presidente. Se va a convertir en Venezuela, que estaban cerrando aquellos medios que disentían del gobierno de Maduro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Es que eso no se puede permitir, ¿no? Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias bueno, pues, por romper tu silencio en esta alarma y también conmigo, porque más allá de compañeros de profesión, compañeros de medio de comunicación, somos también amigos. Entonces te agradezco como amigo, Rodrigo, que me hayas concedido esta entrevista, que hayas roto tu silencio y sobre todo pues mucha suerte, mucho ánimo y dale para adelante. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a vosotros. Venga. Un fuerte abrazo, espectadores de Estado de Alarma. Como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya resultado interesante, que hayamos desvelado todas vuestras dudas. Y como acabo de decir, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por vernos. Chao. Lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he visto. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva,
una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!